Me pone otro bloque de códigos en la tele, la política de adentro. Me pone nervioso Adolfo Safrán porque me mira serio. Y tengo miedo que me quiera cobrar algún impuesto o algo, pero... Eso seguro. ¿Salió? Bueno, bienvenidos a otro bloque de códigos en la tele. Como les decía, aquí estamos con el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, Adolfo Safrán. Vamos a hablar con él, así como hablamos el programa anterior, de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud en este contexto de la pandemia del coronavirus y cómo afronta la provincia de Misiones la cuestión sanitaria. Ahora vamos a hablar con el principal hombre en el ámbito económico de la provincia de cómo va a afrontar la provincia justamente la cuestión económica y la salida a las pymes, los municipios, bueno, todo lo que tiene que ver con el ámbito económico. Vamos a ver un video previamente y ahí ya lo saludamos al ministro. En el gobierno provincial decidimos crear este programa de asistencia que tendrá 3 ejes importantes. Y nosotros vamos a distribuir estos 60 millones de pesos de acuerdo a las metas que se vayan cumplimentando por cada uno de los municipios de la provincia de Misiones en este programa de asistencia financiera. En estos días debemos redoblar el esfuerzo, el trabajo y del aislamiento obligatorio de toda la población misionera. El Consejo Federal de Inversiones ha aprobado una ampliación de las líneas de crédito y mejoras en las condiciones de sus actuales operatorias que tiene en la actualidad. Esta línea es muy importante porque está orientada a las pequeñas y medianas empresas para justamente capital de trabajo y que pueda ser financiada con una tasa bonificada del 50% y con un monto ahora mayor de 400.000 pesos. Todas aquellas empresas productoras de insumos sanitarios pueden solicitar créditos al CFI de hasta 36 meses, con 6 meses de gracia, con tasa bonificada, es decir, con tasa al 0%. Bien, ahí veíamos lo que sucedió esta semana entonces en Casa de Gobierno. Imaginamos donde el gobierno fue muy puntual en una batería de anuncios que tiene que ver con créditos a través del Banco de Crédito de Misiones y el CFI puntualmente para las pymes, donaciones que vendrían de China y especialmente asistencia, financiera de parte de la provincia a los municipios. Adolfo, casi le digo Adolfo Sartori. Adolfo Safrán, bienvenido, ¿cómo está? Hoy estoy un poquito acelerado, perdón. Sí. ¿Qué tal, cómo está? Bueno, la verdad que es así. Cada día que pasa, la situación actual nos obliga, y lo obliga el gobernador a poner en marcha nuevas medidas, ¿no? Buscando siempre en el plano sanitario por un lado, para eso, bueno, el ministro de Salud siempre lo está explicando, y en el panorama económico también, ayudando a las pequeñas y medianas empresas para que los trabajadores cuiden su fuente de trabajo. Acá el mensaje es muy claro, que el misionero sepa, que la pyme misionero sepa, que el trabajador misionero sepa de que hay un Estado presente, que lo está cuidando, con todas las herramientas que hay del gobierno nacional y del gobierno provincial. Estos 60 millones de pesos que va a destinar la provincia a los municipios, ¿cómo se va a repartir y bajo qué criterios? Estos 60 millones se distribuyen bajo 3 conceptos. El primero es el pago de 2 cuotas juntas del programa de emergencia alimentaria, que esto fue un convenio firmado a fines del año pasado por el gobernador Oscar Herrera Aguad con los municipios, donde se establecía el pago de una cuota mensual justamente para reforzar la actual situación, la emergencia de que hay muchas familias que por ahí no están trabajando o no están trabajando en su totalidad, con lo cual los municipios tienen que hacer más atención social en este tema. Se le va a desembolsar 2 cuotas, no una, del programa de emergencia alimentaria. Por otro lado, se va a entregar una asistencia financiera por parte de la provincia, una primer cuota. Todo va a ser dentro del mes de abril. Una primera cuota que se va a entregar a los 76 municipios, no en base al índice de coparticipación, sino en base a un índice fijo que se ha estructurado en base al tamaño que tiene el municipio, la población, los recursos que produce y demás, como para que sea más o menos equitativo. Y la segunda cuota por un monto igual. La diferencia es que la primera cuota tiene que ser destinada por el municipio a lo que tiene que ver con
plan de obras públicas, mantenimiento de caminos, reactivación de cuencas productivas o ferias francas, y la segunda cuota destinada a compra de elementos de protección personal, barbijos y también para lo que pueda ser compra de alimentos. ¿Cómo está preparada la provincia económicamente para afrontar esta pandemia, cree usted? Bueno, creo que ninguna provincia está totalmente preparada porque fue algo totalmente inesperado. Naturalmente el hecho de que seamos una provincia que no tenga deudas, que no tenga que asumir un compromiso fijo mensual, como que si tuviera una cuota de un banco. Imagínate un empleado que tenga una cuota de un banco y el banco no te perdona. Bueno, una provincia que tuviera una deuda con un compromiso mensual estaría seguramente mucho más complicada. Eso a nosotros nos da un poquito más de margen para poder llevar a cabo una serie de programas y medidas como se están haciendo en estos momentos, ¿no? ¿Qué pasa con la coparticipación? ¿Están recibiendo lo mismo? ¿Se ha aumentado? ¿Ha disminuido debido a la baja recaudación? Mira, estamos hoy a 15 de abril, o sea, estamos transitando prácticamente la mitad del mes, con lo cual la coparticipación, como también la recaudación provincial, es un día a día. Yo te puedo decir a hoy cómo estamos. A hoy la coparticipación está viniendo con un 30% por debajo de lo previsto, es decir, de lo que venía creciendo en febrero, marzo o enero de este año, lo cual es una caída importante. Algo parecido está pasando con la recaudación provincial, tal vez un poquito menos la caída de la recaudación provincial, pero tenemos que ver cómo se proyecta el resto del mes. Pero si va así, va a ser una caída importante, es decir, una caída del 30% de la coparticipación y de la recaudación provincial le significan a la provincia, no es que deja de ganar, sino que está perdiendo 1.800 millones de pesos en un mes. Y hoy la Nación nos ha enviado, a quien agradecemos, porque la verdad que ha respondido de forma rápida, pero no es suficiente, porque hoy de Nación hemos recibido cerca de 800 millones de pesos, que es menos de la mitad de lo que la provincia ha perdido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las pymes? Muchos pequeños empresarios que nos están mirando en toda la provincia, especialmente en Noverá y Posadas. ¿Qué pasa con las pymes? Sabemos que ustedes están tramitando, y fue parte del anuncio, créditos del CFI y también el Banco de Crédito de la provincia. Las pymes tienen hoy muchas herramientas y esto agradezco la entrevista para poder difundirlas, porque lo que estamos viendo es que hay muchas entidades que hoy no están conociendo toda la capacidad de herramientas que ha puesto tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional en materia de asistencia a las pymes, para resolver rápidamente la problemática del pago de salarios o el financiamiento para capital de trabajo. Para lo que tiene que ver con asistencia salarial, las pymes de hasta 100 empleados hoy tienen un mecanismo vía la FIP habilitado hoy dentro de su sitio web con clave fiscal, lo que se llama la guía, el ATP, atención, el programa de atención al trabajo y la producción, donde la pyme carga sus datos, le pide una información muy sencilla, qué es lo que vendió del 12 de marzo al 12 de abril del año pasado y qué es lo que vendió del 12 de marzo al 12 de abril de este año, como para que el gobierno nacional evalúe si esa pyme tuvo una pérdida en la facturación y que si le corresponde o no algún tipo de beneficio, ¿no? Si le corresponde un beneficio, el gobierno nacional le asiste con parte o con todo el salario de sus empleados. En el caso de empresas de hasta 100 empleados. Empresas de más de 100 empleados tienen que tramitar la repro que va por el Ministerio del Trabajo y la Producción. Lo complico si le pregunto un promedio de cuántas empresas que tenemos en Misiones con promedio de 100 empleados. Hoy Misiones tiene, para que tengas una idea, 124.000 empleados en el sector privado, ¿no? Ese es el total de empleados que hoy tiene la provincia dentro del sector privado. Podría tratar de conseguir la información, pero no la tengo hoy en forma discriminada o segmentada por cantidad de empleados por empresa, ¿no? Vamos a ir a una pausa, pero con una pregunta. La pregunta tiene que ver... Es muy abierta la respuesta seguramente, pero ¿cuánto tiempo aguanta el Estado provincial y nacional, por qué no, en estas circunstancias? Pero después de la pausa nos responde Adolfo Safrán. Pauta con nosotros y hacé crecer tu negocio. Comunicate a nuestras líneas de contacto para conocer las promociones. Somos la nueva generación del periodismo digital. Dale.
Otro bloque de Códigos en la Tele, la política desde adentro. Seguimos con Adolfo Safrán, el titular de la cartera de Hacienda de la provincia de Misiones. Quedaba una pregunta pendiente y una respuesta pendiente también en materia crediticia. Antes de ir a la pregunta que le hacíamos antes del cierre, faltaba completar algo en cuestiones crediticias, ¿no? Claro, porque yo expliqué lo que hay desde el Gobierno Nacional en materia de subsidios para las pymes, hasta 100 empleados y más de 100 empleados. Y aparte de eso también hay asistencia crediticia. Esta asistencia crediticia funciona de varias maneras. Hoy empresas que tienen calificación bancaria y que inclusive le pagan los sueldos por la acreditación bancaria a sus empleados, generalmente los bancos ya le están atendiendo con el crédito para la nómina salarial. Si es una mini pyme o mipyme, accede a una tasa del 24% anual, con 3 meses de gracia, 12 meses para pagar. Hoy un solo banco de nuestra provincia ha dado créditos en lo que va de estos días por más de 280 millones de pesos, solamente lo que es la región de Misiones. Y estamos hablando de un solo banco, es decir, hay asistencia crediticia. La pyme se tiene que contactar con el banco, se tiene que contactar con su oficial de crédito, con el gerente del banco para tramitar esta solicitud. Si la pyme no tiene calificación bancaria suficiente, tal vez no tiene carpeta en el banco para acceder a un crédito, el banco le genera o le pide o le consigue la garantía del FOGAR. El FOGAR es el Fondo de Garantía Argentino, que fue una parte de las herramientas anunciadas la semana pasada. Que eso va con garantía del Banco Central, ¿no? Es un fondo fiduciario del Gobierno Nacional, ¿no? Y que donde participa el Banco Central. O sino también la garantía que le da el Fondo de Crédito Misiones. Es decir, si una pyme no tiene garantía o no tiene calificación bancaria propia, puede acceder con garantía del FOGAR o con garantía del Fondo de Crédito Misiones. Ya hoy estamos trabajando con el Banco Macro en el caso del Fondo de Créditos y ya hemos hecho los contactos con otros bancos como el Banco Nación, Banco de Galicia o el Santander, que están interesados en participar también de la operatoria del Fondo de Créditos. La pregunta que quedaba pendiente, Safrán, en el bloque anterior tenía que ver con que ¿hasta cuándo aguanta un Estado? Llámese Misiones, Argentina o quizás otro inclusive. Con esta crisis. ¿Hasta cuándo puede aguantar un Estado? Si el Estado se achica, se agranda, ¿qué es lo que pasa? Y después, si ya se empieza, o se piensa, digo bien, en la salida, o todavía estamos muy lejos de eso. Es una pregunta muy difícil de responder. Va a depender cuánto tiempo lleve esta pandemia, el contagio, que aparezca o no aparezca una vacuna, todo puede cambiar. Es muy imprevisible el desarrollo de esta enfermedad. Lo mismo cuánto puede aguantar un Estado, también depende cómo vaya la actividad económica en los próximos meses. Si la actividad económica sigue cayendo o se mantiene, o con esta cuarentena administrada que otras actividades se han permitido, la actividad económica se recupera, bueno, podremos aguantar, pero todo depende de cómo evoluciona la actividad económica. Por lo pronto, es importante que nos sigamos cuidando, que no nos relajemos, que no creamos porque en Misiones hay solamente 3 casos de personas con coronavirus, no nos podemos contagiar. Hay que tomar todas las precauciones, hay que tomar los recaudos y por sobre todas las cosas evitar el contagio, porque si el contagio se produce, ahí sí viene la hecatombe, ¿no? Ahí no hay sistema sanitario, no hay sistema económico que funcione. Es decir, imagínate vos un país donde mucha gente se enferme, mucha gente se muera, la economía también se derrumba. Es decir, ningún escenario es bueno, ¿no? Bueno, 2 preguntas en una, y quizás muy distintas. La primera es si ayuda a Misiones que no tengamos deuda, y pegado a eso, si alguna de las proyecciones hechas para este año se van a poder cumplir. Sí, por supuesto. Ayuda mucho que no tengamos deuda porque nos evita hacer un desembolso fijo que tendríamos que hacerlo si hoy tuviéramos una deuda con algún banco, con algún acreedor externo, ¿no? Con respecto a las proyecciones, no sé a qué proyecciones te referís puntualmente. Bueno, lo que estaba presupuestado, en cuanto a obra pública, en materia de social, educación. Y todo va a depender qué va a pasar en los próximos meses. Si lo de esta pandemia termina como ¿te acordás lo que fue el H1N1? Que fue corto, porque enseguida se controló la vacuna y enseguida salimos del problema. En ese caso, podríamos estar volviendo a la normalidad bastante pronto. Ahora,
si esto se prolonga y las actividades prohibidas o no permitidas continúan así, también la obra pública se va a ralentizar. Entonces hay muchas cosas que no se van a poder cumplir en la medida que esperábamos. Yo creo que esto también, saliendo un poco del ámbito de la economía, recién lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Cómo nos cambió la vida, ¿no? Nos cambió nuestro ritmo de vida, nuestras prioridades, nuestras expectativas y como decimos bien, lo que más queremos en nuestra vida es, bueno, hoy cuidar la salud, cuidar que todos nuestros vecinos, nuestros familiares, los conocidos se cuidan, que es lo más importante de todo, ¿no? Bueno, pregunta del mono antes de seguir con dos preguntas importantes, porque la del mono para mí no es importante, le confieso. Solo Balanda quiere que haga este tipo de preguntas. ¿Qué funcionario del gabinete, el mono, no me mire a mí, se queja por estar en la casa? Por algún motivo, quiere volver a la oficina. No, todos. A ver, los funcionarios como autoridades superiores estamos exceptuados de la cuarentena, es decir, nuestra función nos obliga a estar en actividad, por supuesto, tomando recaudo, no hacemos reuniones presenciales, muchas reuniones virtuales, teleconferencias, llamadas, tomando todos los recaudos también en la oficina y demás, pero estamos exceptuados de estar en la casa, es decir, no haya habido quejas porque en realidad creo que ningún funcionario está en la casa. Bueno, una buena le doy al ministro y a la gente que está del otro lado. La yerba se está disparando la venta. Así que sí. Si volvemos a la cosecha, es una buena noticia, ¿no? Sí, ayer estaba leyendo, ayer o anteayer, el hecho de cómo se consume el mate individual, eso está disparando el consumo, así que bueno, por lo menos algo bueno para la economía. Un buen presente, un kilo de yerba. Bueno, dos preguntas que tienen que ver con la necesidad hoy de la gente. ¿Cuál es el sector? Es arbitrario porque todos los sectores han sido perjudicados, pero ¿cuál es el sector, cree usted, de la provincia más perjudicado por esta crisis? A ver, como actividad económica, creo que hay dos sectores muy perjudicados. Uno es el transporte, porque está paralizado totalmente, y otro es el turismo con todas sus actividades complementarias o conexas, ¿no? El alojamiento, gastronomía, agencia de viajes y demás. Creo que son los dos sectores más afectados, ¿no? Porque están totalmente paralizados y no tienen ninguna posibilidad de generar un solo ingreso, ¿no? Bueno, una pregunta parece simple, pero sé que es complicada. ¿Qué pasa con los sueldos de los estatales? Bueno, ¿están garantizados? Lo que estamos diciendo, vuelvo a decir, la recaudación es día a día. Nosotros vamos juntando para los compromisos del mes en el día a día. Hoy estamos trabajando priorizando los gastos únicamente vinculados a la cuestión sanitaria, a lo que tiene que ver con el control de la pandemia, la provisión de los hospitales, la compra de medicamentos e insumos, todo lo que tenga que ver con la cuestión alimentaria, atención a los sectores más vulnerables y gastos vinculados a este paquete de medidas económicas que anunció el gobernador la semana pasada. El resto de los gastos, la verdad que lo venimos difiriendo, lo estamos postergando. Por ahí un gasto de un ministerio que hoy no es prioritario, seguramente no lo estamos pagando, no lo estamos ejecutando por esta prioridad y viendo la caída de recursos que tenemos. Y bueno, en esa previsión también estamos cuidando para llegar bien a fin de mes. Volviendo al turismo, antes de preguntarle del dólar, algo también que tengo breve. ¿Iguazú a futuro o en lo inmediato va a tener que tener una mirada especial teniendo en cuenta que está paralizada prácticamente toda su economía? Bueno, estos días hubo una reunión, creo que fue antes de ayer, en el Gabinete Nacional. Eso fue a pedido de Misiones y de las cámaras empresarias del turismo de Misiones, donde estuvo el presidente con el ministro de Turismo de la Nación y sectores del turismo evaluando qué paquete de medidas se pueden aplicar a las empresas del turismo, y también de la provincia estamos trabajando a ver qué herramientas se pueden implementar. Por lo pronto no puedo adelantar nada porque estamos en pleno trabajo de elaboración, ¿no? Bueno, el dólar, el contado con liquid, que es el único que me decía Sebastián Balanda se puede comprar, yo no sabía, más de 100 pesos. ¿Cómo nos afecta o nos beneficia eso? ¿O hoy no tiene importancia? A ver, todas las transacciones, en lo que tiene que ver con las transacciones comerciales de productos que se exportan o importan, es el dólar oficial. Con lo cual, en lo que tiene que ver con los precios y demás, no tendría por qué afectar. Además, yo quisiera ver si realmente esa volatilidad del dólar se mantiene o vuelve a caer, porque nos ha ocurrido que a veces el dólar se dispara por 1 o 2 días y después vuelve a caer. Y hay gente que compra el dólar en el mercado informal o contado con liqui a 110 o a 108 y al día siguiente está a 100 o a 95 y perdió mucho dinero. Entonces no hay que caer en la fiebre del dólar y
hay que ser muy cautos con este tema, ¿no? 10 segundos tengo. ¿La provincia va a pedir a la Nación algún tipo de excepción impositiva? ¿O las pymes han pedido? Ha habido planteo de las pymes, pero entendemos que no es lo relevante hoy. Hoy las pymes están con problemas más acuciantes. Es decir, hoy una pyme tiene un problema... A ver, yo tengo la particularidad de que hablo con mucha gente y trato siempre de recoger las mayores opiniones, ¿no? Y en el caso de las pymes, hoy el problema más acuciante no tiene que ver con el vencimiento de una cuestión impositiva, sino que tiene que pagar alquiler o tiene que pagar los sueldos. Es decir, tiene gastos fijos que son impostergables y que ha tenido una caída en su venta, ¿no? Entonces, tal vez creo que no pasa por una baja en los impuestos la solución hoy a las pymes, sino en cómo las asistimos para que puedan solventar algunos gastos fijos y puedan pasar este trance que tienen hoy, ¿no? Estuvimos hablando con el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, Adolfo Safrán, a quien le agradecemos la visita y la deferencia. Esperemos que haya servido especialmente a las pymes y a los particulares esta entrevista. Tenemos la gorra, la desinfectamos y después se la acercamos, porque si le doy ahora, ¿pero me la entregás o me la mostrás? Porque la entregamos. Muchas gracias. Pausa y volvemos.